Comenzamos con la leucemia mieloide crónica, uno de los mejores ejemplos del avance del conocimiento de las neoplasias hematológicas, debido a que hace algunas décadas el pronóstico de los pacientes con esta entidad era muy distinto al de hoy día, debido a la llegada de los fármacos inhibidores de la tirosina quinasa, los cuales han revolucionado tanto el pronóstico como la calidad de vida de los pacientes. Comenzamos con la primera parte de introducción y diagnóstico de la leucemia mieloide crónica, sabiendo que el concepto de leucemia mieloide crónica no se conoce desde hace pocos años. La primera descripción de la leucemia mieloide crónica se produjo a mitad del siglo XIX, cuando en 1845 Hugh Bennett describe por primera vez una enfermedad infecciosa con abundantes leucocitos en sangre y aumento del tamaño del hígado y vaso. Casi simultáneamente, Rudolf Virchow publica un caso en que describe un cuadro clínico similar, descartándose que estuviese provocado por un proceso infeccioso, y lo considera por primera vez como leucemia. 25 años más tarde, Newman define que las células aumentadas en la sangre procedían de la médula ósea, y así progresivamente se fueron dando algunos hitos históricos que condujeron a lo que hoy día conocemos como leucemia mieloide crónica. Y hoy día la leucemia mieloide crónica, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es una neoplasia mieloproliferativa de una célula madre hematopoyética anómala, la cual va a producir una expansión clonal de las células diferenciadas, de la línea mieloide, provocada por la producción incontrolada de una tirosina quinasa, la famosa BCR-ABL, continuamente activa. ¿Y qué es una tirosina quinasa? Bueno, una tirosina quinasa es una enzima, como su nombre lo indica, capaz de transferir un grupo fosfato a una proteína. Y bueno, esta enzima básicamente participa en la fosforilación. Básicamente la tirosina quinasa transfiere un grupo fosfato a un residuo de tirosina de una proteína, de ahí su nombre. Y bueno, la fosforilación es una importante función de la transducción de señales que regula la actividad enzimática. La tirosina quinasa en sí suele estar unida a un receptor. Por ejemplo, las hormonas que actúan sobre los receptores asociados a tirosina quinasa son generalmente factores de crecimiento que promueven la división celular, como por ejemplo la insulina, factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento epidérmico, el ABL, que el ABL, la proteína de Abelson, es la proteína que se ve alterada en la leucemia mieloide crónica. Es una tirosina quinasa bastante importante en la regulación del ciclo celular. Y bueno, en la leucemia mieloide crónica va a haber una alteración cromosómica en el cual va a haber una translocación en el cromosoma 9 y 22. Entonces, el gen ABL se va a fusionar con el gen BCR y van a dar lugar al cromosoma Filadelfia. Que una región del cromosoma 9 se va a fusionar con otra región, va a haber una translocación, se va a fusionar con la región BCR del cromosoma 22 y va a dar lugar a un cromosoma pequeñito, un cromosoma 22 pequeñito, que es el famoso cromosoma Filadelfia, el cual va a dar lugar a una tirosina quinasa anómala que va a producir alteración en la regulación del ciclo celular, provocando un trastorno proliferativo clonal, que es lo que conocemos como leucemia mieloide crónica. Y al hablar de proceso mieloproliferativo clonal, conviene hablar de hematopoiesis, que es el proceso de formación de las células hematológicas, en el cual a partir de una célula madre pluripotencial se van a generar las distintas series hematológicas, la serie blanca, roja y plaquetar. Como podemos ver en la imagen, a partir de una célula madre pluripotencial se da lugar a otras células madres que tienen en común la estirpe mieloide y la estirpe linfoide. Cuando hablamos de la estirpe mieloide, es la clasificación en la cual va a comprender los eritrocitos, plaquetas, leucocitos granulares, que son los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los monocitos y macrófagos. Entonces, el desarrollo de estas células se conoce como mieloproiesis. Y bueno, parten de una célula madre precursora común, como podemos ver en la imagen. Ya luego se van dividiendo, van surgiendo las unidades formadoras de colonias, tanto eritroides como megacariocíticas, como las granulocíticas macrofágicas, las que generan los granulocitos y macrófagos. Y bueno, básicamente
Esta estirpe mieloide es la que da lugar a los glóbulos rojos, las plaquetas, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y los monocitos y los macrófagos posteriormente. Por parte de la estirpe linfoide va a comprender básicamente los linfocitos, que son los linfocitos B, los linfocitos T, los NK, y bueno, el desarrollo de estas células se va a denominar linfopoiesis. Entonces, en nuestra entidad, la leucemia mieloide crónica, como su nombre indica, se va a afectar la estirpe mieloide. Aquí podemos ver una imagen ampliada de la hematopoiesis, en la cual vemos las distintas células, los distintos estadios madurativos de las distintas células de la sangre. Entonces, vemos que en la leucemia mieloide crónica se va a afectar los estadios finales, los estadios madurativos finales. Va a ser un proceso mieloproliferativo clonal de los estadios madurativos finales de la hematopoiesis. Entonces, esto no quiere decir que un cromosoma Filadelfia, una alteración en gen BCR-ABL no pueda ocasionar una alteración de la célula progenitora linfoide. En algunas ocasiones esto se da y se produce un síndrome linfoproliferativo clonal, pero bueno, el tema en cuestión, la leucemia mieloide crónica, va a afectar la serie mieloide, como podemos ver aquí. Los mielocitos, metamielocitos, que no son más que estadios previos de maduración de las células maduras de la sangre. Aquí podemos ver otra imagen en la cual se nos muestra la leucemia mieloide crónica como un proceso bifásico, un proceso mieloproliferativo clonal que va a tener dos fases. Una fase inicial, que es la fase crónica, la fase inicial, como se llama también, en la cual va a haber, bueno, por la alteración BCR-ABL, va a producirse la tirosina quinasa y va a producir la proliferación clonal, en la cual va a producirse un predominio de células casi maduras, por así decirlo. Muchas células maduras de la serie granulocítica, muchas células en estadio premadurativo, por así decirlo, mielocitos, metamielocitos, y algún que otro blasto, alguna que otra célula inmadura, pero en mínima proporción, Conforme va pasando el tiempo, si no se pone tratamiento inhibidor de la tirosina quinasa u otro tipo de tratamiento, se producen mutaciones adicionales y se da lugar a la fase acelerada y a la fase blástica, que es una fase aguda, comportándose como tal, como una leucemia aguda que suele ser resistente a la quimioterapia. Aquí podemos ver que también, como mencioné anteriormente, no solamente esa mutación, ese gen, esa fusión genética BCR-ABL, no solamente puede afectar la serie mieloide, hay ocasiones que también afecta la serie linfoide y puede provocar neoplasias de estirpe linfoide, como podemos ver en la imagen. A la derecha podemos ver la leucemia mieloide crónica en fase blástica. Aquí vemos que hubo una mutación adicional que generó una mayor cantidad de blastos y bueno, básicamente cuando el paciente es diagnosticado en esta fase, pues como mencioné, el tratamiento ha de ser más agresivo y es más difícil de tratar, claro está. En la mayoría de los casos, afortunadamente los pacientes se encuentran en la fase crónica, que es la fase que vemos debajo, en la cual vemos estas células que simbolizan los polimorfonucleares, chronic myeloid leukemia, chronic phase. Eso es lo que significa y bueno, básicamente es la fase crónica en la cual se encuentran la mayoría de los pacientes, afortunadamente, que se diagnostican de leucemia mieloide crónica. Y bueno, la leucemia mieloide crónica sabemos que es una enfermedad infrecuente, afortunadamente, que incide en todas las razas con predominio ligero en los varones. Representa aproximadamente un 15 al 20% de todas las leucemias y se puede presentar a cualquier edad, siendo infrecuente en niños. El mayor número de casos aparece entre los 40 y 60 años, con una
incidencia en Estados Unidos que se estima en torno a 1,5 casos por 100.000 habitantes año, con más o menos, bueno, en Europa no tenemos una prevalencia, una incidencia, mejor dicho, bien establecida, pero se dispone de datos del registro sueco, una incidencia de 9 por millón. En España tenemos también datos del registro español, que da 9 de cada millón para los hombres y 5 de cada millón para mujeres. Y bueno, previamente a la introducción del imatinib, de los inhibidores de la tirosina quinasa, la esperanza de vida de un paciente diagnosticado de leucemia amiloide crónica a los 10 años era menor del 10%, pero actualmente con la introducción de estos fármacos, de los inhibidores de la tirosina quinasa, la esperanza de vida a los 10 años del diagnóstico es del 75%. Y bueno, básicamente, como mencioné al inicio de la presentación, es impresionante el gran avance que ha significado la llegada de los inhibidores de la tirosina quinasa. Bueno, en cuanto a la clínica y evolución natural de la enfermedad, en el 40% de los casos la enfermedad se diagnostica de forma casual al realizar un hemograma por otros motivos, en sujetos asintomáticos. Casi la mitad de los pacientes aparecen síntomas leves como astenia, anorexia, pérdida de peso, sudoración nocturna, eh, ligera hepatoesplenomegalia. Y bueno, aproximadamente, como ya he mencionado, más del 80% se diagnostica en la fase crónica de la enfermedad. Y bueno, va a tener una evolución bifásica o trifásica, como ya hemos mencionado. El paciente puede presentarse en cualquiera de estas fases, aunque, como les dije, lo habitual es el debut como fase crónica, en la fase crónica. Y en ausencia de tratamiento, en algún momento evolucionará a una fase avanzada. Y bueno, básicamente las fases son una fase inicial, que es lo mismo que fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. En la fase inicial, conocida como fase mielocitaria o fase crónica, va a tener escasas manifestaciones clínicas el paciente y se puede prolongar durante años. Una fase acelerada en la cual va a haber síntomas sistémicos, cambios en la proporción de los elementos inmaduros en sangre periférica, ya va a haber más células inmaduras, aparición de alteraciones citogenéticas complejas y supervivencia de pocos meses. Es decir, esto cuando ya llega a la fase acelerada, ya es el paso previo a la fase blástica, ya tenemos más células inmaduras en sangre y bueno, ya estamos en un estadio más avanzado. La fase blástica, como su nombre indica, predominio de blastos, es una transformación en una leucemia aguda, básicamente, que puede ser de estirpe mieloide o linfoide, como ya hemos visto. Bueno, la presentación hematológica es variable, pero siempre se requiere del gen de fusión quimérico BCR-ABL, el cromosoma Filadelfia o la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. En la fase crónica, la sangre periférica se caracteriza por una leucocitosis neutrofílica con presencia de elementos maduros y semimaduros, predominando los neutrófilos segmentados y los mielocitos, sin displasia significativa. La proporción de blastos suele ser menor al 2%, sin embargo, bueno, se recomienda hacer el recuento en sangre periférica de al menos 200 células. Es característica la basofilia, la baja actividad de la fosfatasa alcalina granulocítica, que es un método que nos sirve también para orientar el diagnóstico. Como decimos, las FAG bajas nos orientan a la presencia de leucemia mieloide crónica. Hay presentaciones atípicas donde lo que predomina es la monocitosis, la eosinofilia o la trombocitosis, incluso sin leucocitosis. Es importante conocerlo para evitar errores diagnósticos. Y bueno, básicamente la médula ósea, el recuento se recomienda hacerlo en 500 células. Es característica la hiperplasia de todos los elementos mieloides, con predominio del estadio de mielocito y la presencia de basofilia o eosinofilia. En ocasiones hay un exceso de producción plaquetaria con elementos dismórficos, megacariocitos de pequeño tamaño y núcleo hipoliobulado. La blastosis, o sea, la presencia de blastos, suele ser menor del 5% y es frecuente la presencia de células de pseudo-Gaucher e histocitos azul marino como reflejo de la producción
y destrucción celular. Los depósitos de hierro en macrófagos suelen estar reducidos. En un 30% de los casos hay un aumento de la fibrosis reticulínica medular, lo cual puede llevar a errores diagnósticos con una mielofibrosis y con el síndrome mielodisplástico con fibrosis, especialmente si no obtenemos un aspirado suficientemente celular. Y bueno, el tamaño del hígado y del vaso pueden estar aumentados y en ocasiones la esplenomegalia es notable debido a la infiltración de celular y por las células mieloides, valga la redundancia. Y bueno, básicamente en cuanto en la fase acelerada se va a producir un incremento progresivo de la cifra de leucocitos en sangre periférica, un crecimiento esplénico y aparición de síntomas constitucionales a pesar del tratamiento. Y en la médula ósea se va a observar un incremento del porcentaje de blastos, claramente, llegando a comprometer a otras líneas celulares también. Y si no se controla con el tratamiento, irremediablemente sobreviene la fase blástica. Como mencioné, la fase acelerada es simplemente un paso previo a la fase blástica, en la cual el comportamiento es similar al de una leucemia aguda con compromiso de las líneas megacardiopoyética y eritropoyética. Y como mencioné, es una fase bastante agresiva. Se comporta como una leucemia aguda, pero suele ser quimioresistente. Aquí podemos ver los criterios diagnósticos de la fase crónica de la leucemia mieloide crónica, según la Organización Mundial de la Salud, la European Leukemia Net y la MD Anderson. Los criterios diagnósticos que utilizan: el porcentaje de blastos en médula ósea y sangre periférica, el porcentaje de blastos y promielocitos, los basófilos en sangre periférica y médula ósea, las plaquetas, el bazo y la citogenética. Y básicamente con estos criterios pues se va a estadificar a la LMC en fase crónica. Aquí podemos ver los criterios de la OMS y de la European Leukemia Net para la fase acelerada y blástica de la leucemia mieloide crónica, en la cual van a tomar en cuenta algunos criterios como los blastos, los basófilos, la trombopenia, las anomalías cromosómicas asociadas. Y bueno, según estos criterios, pues el paciente se puede encontrar en una fase o en otra. La genética es un estudio imprescindible en el caso de la leucemia mieloide crónica. Hay 3 herramientas que se suelen utilizar al estudiar y seguir a los pacientes con esta entidad: el cariotipo, la hibridación in situ y la PCR. Bueno, con respecto al cariotipo, pues la leucemia mieloide crónica, como sabemos, se caracteriza por la presencia del cromosoma Filadelfia, resultado de la translocación de los cromosomas 922, dando lugar al gen quimérico BCR-ABL. Entonces en este caso se va a realizar un análisis cromosómico con bandeo, GTG. Las bandas cromosómicas, el bandeo cromosómico básicamente consiste en tratar los cromosomas, someterlos a una desnaturalización, una digestión enzimática, o ambos procesos, y posteriormente teñirlos con un colorante específico. En este caso se suele utilizar la tripsina, se trata con tripsina. Entonces se realiza una muestra de médula ósea, se cultiva durante 24 a 48 horas y se realiza el proceso de bandeo con tripsina. Se analiza aproximadamente 20 metafases al menos y bueno, luego se clasifican los hallazgos. Hay cromosomas Filadelfia, que son variantes, por así decirlo. 2 al 10% de los pacientes se producen variantes de la translocación 922, que son translocaciones que implican a uno o más cromosomas, además del 9 y del 22. Por ejemplo, las más frecuentes implica el cromosoma 3, 3922, el 21 también, 21 34 11, el 17, 922 y el 25 34 11, por mencionar algunos ejemplos. Lo importante de esto es que sepamos que hay variantes del cromosoma Filadelfia que se pueden asociar con distintas manifestaciones, distintos pronósticos de la enfermedad. Entonces, bueno, básicamente, con respecto a la técnica de FISH, la hibridación in situ fluorescente, que la técnica de elección para detectar el cromosoma Filadelfia es el cariotipo. Las basadas en FISH pueden hacer visibles reordenamientos que no se detecten en el cariotipo convencional,
debido a una mala morfología, falta de células neoplásicas en división o selección de células normales en el cultivo. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones de la European Leukemia Net, del 2013 se considera un método aceptable para confirmar el diagnóstico si no es posible obtener producto de una médula cariotipo, pero no para la monitorización. Es decir, no podemos utilizar FISH para monitorizar al paciente, para seguir al paciente. Y bueno, nos ayuda básicamente a apoyar el diagnóstico o en las circunstancias que antes mencioné, pero lo ideal es tener el cariotipo. Y con respecto a la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, para la detección del reordenamiento BCR-ABL, bueno, el punto de ruptura de ABL es constante del gen, pero con respecto al BCR va a variar, produciéndose fundamentalmente en una región llamada región mayor, aunque también puede producirse en otras regiones, que son las regiones micro, minor, y bueno, los diferentes puntos de ruptura dan lugar a proteínas con diferentes números de aminoácidos, como por ejemplo la P210, que es la más frecuente. Y bueno, básicamente el reordenamiento BCR-ABL no es exclusivo de la leucemia mieloide crónica. También pueden observarse en leucemia linfoblástica del niño, del adulto, leucemia mieloide aguda también. Entonces, bueno, básicamente la PCR pues nos ayuda en la detección del reordenamiento BCR-ABL y para básicamente estudiar los distintos números, o sea, diferentes puntos de ruptura de los genes. En cuanto al diagnóstico diferencial de la leucemia mieloide crónica, bueno, hay neoplasias mieloides definidas en la clasificación de la OMS que pueden presentarse clínicamente como leucemia mieloide crónica, aunque son diferentes genéticamente. Entre ellas, la principal que cabe a confundir es la leucemia mieloide crónica atípica BCR-ABL negativa y con la leucemia neutrofílica crónica. Otras que podemos mencionar, la leucemia eosinofílica crónica, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, las clásicas neoplasias mieloproliferativas Filadelfia negativas, y bueno, el cuadro morfológico y clínico puede simular una leucemia mieloide crónica, pero estos procesos carecen del cromosoma Filadelfia o del reordenamiento BCR-ABL. Antes de descartar una leucemia mieloide crónica hay que considerar la posibilidad de una translocación variante o unos transcriptos atípicos BCR-ABL. Numerosas anomalías citogenéticas o mutaciones se asocian con dichos procesos mieloproliferativos y, bueno, recientemente se han descubierto otras de gran interés, como la anomalía en calreticulina asociada a la trombocitemia esencial y a la mielofibrosis, mutaciones en distintos genes presentes en la leucemia mieloide atípica y la leucemia neutrofílica crónica. Básicamente hemos de considerar estas entidades en el diagnóstico diferencial de la leucemia mieloide crónica. Con respecto al estudio del paciente con leucemia mieloide crónica de nuevo diagnóstico, hay algunos métodos, pruebas que tenemos que utilizar, que tenemos que hacer a la hora de evaluar al paciente. Bueno, en esta tabla se muestra muy bien algunos relacionados con el paciente, relacionados con la enfermedad y otras pruebas. Con respecto a los relacionados con el paciente, evidentemente una historia clínica completa, con los antecedentes familiares, la comorbilidad del paciente, historia clínica, exploración física y la medicación concomitante para valorar la enfermedad básicamente y para, de cara al tratamiento, valorar posibles interacciones medicamentosas relacionadas con la leucemia mieloide crónica, con la enfermedad en sí. Bueno, tenemos que hacer un hemograma y una fórmula leucocitaria, evidentemente. Tenemos que hacer un conteo manual de las células, cuantificar el porcentaje de blastos, eosinófilos, basófilos y en general de las células de la fórmula leucocitaria. Una bioquímica general, evidentemente, con función hepática, renal, ácido úrico, albúmina, glucosa, calcio, fósforo, lesiones, la LDH, perfil lipídico, amilasa, lipasa, pero de cara a la monitorización de la enfermedad y del tratamiento.
la fosfatasa alcalina leucocitaria que solemos emplear para el diagnóstico diferencial con otras entidades, con una simple reacción leucemoide o con otra neoplasia mieloproliferativa. Pues bueno, las FAG suelen dar bajas en el caso de la leucemia mieloide crónica, no así con otras neoplasias mieloproliferativas. Con respecto al aspirado de médula ósea, eh, se realiza y claro, hay que hacer el conteo, la cuantificación del porcentaje de blastos y en algunos casos se realiza biopsia para valorar el grado de fibrosis y filtración leucémica en casos para diagnóstico diferencial, en algunos casos también. Y bueno, el cariotipo, como hemos mencionado, es muy importante para el diagnóstico, FISH en casos seleccionados, como mencioné, reordenamiento BCR-ABL, mediante PCR, tipo de tránsito, estudio mutacional del ABL, el tipaje HLA de donante emparentado y no emparentado. Bueno, básicamente eso se hace en la fase acelerada y blástica, de primeras, o sea, si un paciente tiene una fase crónica podemos esperar y ver qué tal o sea, qué tal reacciona la enfermedad a los inhibidores de la tirosina. Si no responde la enfermedad a los inhibidores de la tirosina de primera línea, ya en la segunda línea podemos plantearnos, si el paciente es joven, con mayor razón, o sea, buscar donantes emparentados, sus hermanos, sus padres y donantes no emparentados para tener el trasplante de médula ósea como herramienta que podemos utilizar si en caso de fallar los inhibidores de segunda y tercera generación y en el caso de que la enfermedad vaya mal o que pase a fase acelerada o a fase blástica. Otras pruebas necesarias son el ecocardiograma transtorácico, índice de tobillo-brazo, un electro, una radiografía de tórax, eso básicamente de cara al tratamiento, porque los tratamientos con los inhibidores de tirosinquinasa, principalmente los de segunda y tercera generación, pues aunque suelen ser muy efectivos, se han asociado a alteraciones medicamentosas con muchos fármacos y también alteraciones cardíacas y bueno, derrame pleural, entre otras cosas, y bueno, alteraciones electrocardiográficas también. Por eso hemos de valorar, tenemos que tener estudios basales para para poder valorar estas alteraciones posteriormente. Entonces el test de embarazo, evidentemente en mujeres de edad fértil, porque son medicamentos teratógenos que bueno, esto no se nos puede pasar. La TSH, la inmunoglobulina, subpoblaciones linfocitarias, la TSH básicamente de cara al tratamiento y las inmunoglobulinas y subpoblaciones linfocitarias de cara, bueno, en el diagnóstico para el diagnóstico diferencial suelen ser de utilidad también, como parte de la batería de pruebas que realicemos. Y bueno, en la leucemia mieloide crónica se han descrito varios factores pronósticos que al principio pueden influir negativamente en la respuesta a los inhibidores de la tirosinquinasa, constituyendo un grupo de pacientes de alto riesgo. Y bueno, los sistemas pronósticos SOCAL, Hartford y EUTOS permiten identificar a los pacientes de alto riesgo al diagnóstico. Y bueno, el más empleado, el índice de SOCAL, es un sistema pronóstico validado en pacientes con leucemia mieloide crónica de nuevo diagnóstico. Considera las siguientes variables, o sea, la edad, el tamaño del vaso, el recuento de plaquetas, el porcentaje de blastos en sangre periférica y bueno, ha validado su impacto pronóstico en los pacientes tratados con imatinib en primera línea para obtener respuesta citogenética completa, respuesta molecular mayor, supervivencia libre de enfermedad e incluso con la probabilidad de mantener una respuesta molecular completa después de discontinuar el tratamiento, así como también en los pacientes que utilizan nilotinib en primera línea en comparación con imatinib. Entonces, bueno, básicamente, con respecto al índice de Hartford, ha sido validado en pacientes tratados con interferón, considera las mismas variables que el SOCAL, más el porcentaje de eosinófilos y basófilos en sangre periférica al diagnóstico. Pero, sin embargo, bueno, el índice de Hartford no ha podido ser validado en los pacientes tratados con imatinib de nuevo en primera línea. No así está descrito que en pacientes tratados con imatinib en segunda línea tiene valor pronóstico en cuanto a respuesta citogenética y supervivencia.
Y bueno, básicamente el índice de EUTOS es un sistema pronóstico desarrollado por el grupo de el European Leukemia Net a partir de un registro europeo de 2.060 pacientes con leucemia amiloide crónica de nuevo tratados con imatinib, con el objetivo de predecir la probabilidad de alcanzar una respuesta citogenética completa a los 18 meses. Las variables de peso pronóstico fueron el tamaño del vaso, el porcentaje de vasófilos en sangre periférica. Y bueno, recientemente el índice de pronóstico EUTOS ha sido validado en una serie independiente de 1.288 pacientes tratados con imatinib en primera línea fuera de ensayos clínicos, siendo predictivo en cuanto a respuesta citogenética completa a los 18 meses e incidencia acumulada a los 5 años. Entonces, bueno, en la era de los inhibidores de la tirosinquinasa todavía no hay evidencia de cuál de los tres sistemas pronósticos es superior y el más conveniente a aplicar. Sin embargo, hasta ahora el que más suele emplearse es el SOCAL.